Patología del manguito rotador. ¿Alguien sabe lo que es el manguito rotador? ¿Sí? ¿Sabéis por qué se llama manguito rotador? Se llama manguito, viene del francés coif y del inglés cap, que en realidad es cofia. Cofia es lo que llevan las monjas y las enfermeras antiguas colocado. Bueno, ahora veréis por qué se llama manguito rotador. Vamos a empezar primero por la anatomía. ¿Dónde se insertan? Bueno, ¿cuáles son los músculos del manguito? Son el subescapular, que va por delante, se insertaría aquí delante, el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. ¿De acuerdo? Esto es un número, el amarillo corresponde al cartílago, verde supraespinoso, rojo infraespinoso, negro a redondo menor y por delante el subescapular. Esto es una preparación anatómica en la que vemos todos los tendones exactamente igual que en la foto del hueso. ¿Cuáles son las referencias anatómicas que yo generalmente utilizo? Pues el bíceps es lo que me orienta, que es anterior y que es posterior, porque baja justo la porción larga del bíceps. Luego la superficie articular es lo que me orienta cuando estoy haciendo artroscopia para saber qué es supraespinoso y qué es infraespinoso, porque como veis aquí hay un área que se llama área denudada en la que no hay ni cartílago ni tendón. Yo sé que estoy hablando del infraespinoso. Estas son más o menos las referencias que yo utilizo. Vamos a empezar de adelante a atrás por el músculo subescapular. El músculo subescapular tiene una huella o footprint que, como veis, tiene esta forma, tiene estas medidas y es un tercio del tendón es intraarticular. Así que cuando yo entro por artroscopia, esto es cuando yo meto una cámara por detrás del hombro, soy capaz de ver nada más que un tercio del tendón. El tendón es como esto de grande, pero luego el músculo es más o menos el triple de grande. Aquí no se ve muy bien, pero esta es una preparación anatómica en la que hemos quitado todo el supraespinoso, el infraespinoso y el bíceps y hemos dejado nada más que el subescapular para que se pueda ver. ¿Cómo es el supraespinoso? Este es el músculo que más os interesa a vosotros porque es el que más se suele afectar y el tendón que más patología da en el mundo del hombro. Si os fijáis, como os decía, yo utilizo el tendón del bíceps como referencia. Todo lo que hay lateral o posterior al bíceps es el supraespinoso, que es este tendón de aquí, que como veis se inserta aquí. Quedaros un poco con esta imagen porque es lo que yo veo cuando entro con una cámara, con un artroscopio. Veo esa imagen. Si no lo veo, es que esto o está roto o está desaparecido. Y esto es por donde entro con la cámara. También tiene un footprint o huella donde se inserta, que es esto que corresponde a esto verde. Tiene unas medidas medias. En realidad, las medidas no os recomiendo que les hagáis mucho caso nunca porque dependen del tamaño de la persona. No es lo mismo un señor de 2 metros que una chica de 1,40. El infraespinoso es el segundo músculo en tamaño, envuelve y se interdigita con el supraespinoso. Eso quiere decir que en realidad, aunque veáis aquí que hay colores, los tendones de estos dos músculos se interdigitan aquí, o sea, la inserción realmente no es así de bonita. Esto es por términos académicos, pero los dos tendones se unen así a la hora de insertarse. Y esto es como se ve con la artroscopia, aunque no se ve muy bien, pero toda esta área triangular que veis aquí no tiene ni cartílago, que es esto blanco, ni tendón. Y eso es lo que me indica que estoy en la parte más posterior del hombro para verlo. Bueno, tiene también unas medidas, pero lo importante de esta diapositiva es, esto es un tendón normal que hemos disecado. Como veis, se divide en dos y lo que los divide es la espina de la escápula, que luego a lo mejor se ve en alguna de las preparaciones. Esto es el ligamento coracoacromial, esta es la coracoides y esta es la porción corta del bíceps y el coracobraquial. Pero si os fijáis, estos tendones aquí están rotos. Así es como yo veo una rotura de un tendón cuando entro con una cámara. El redondo menor es un tendón que está muy posterior y en esta orientación. Es importante conocer la orientación de los tendones porque luego para poder explorarlo y valorarlo en las personas, cada tendón tiene un vector y yo tengo que poner el brazo en una posición o en otra para poderlo explorar. Este tendón casi nunca se ve afectado a no ser que la rotura sea hiper mega masiva. La inserción de los tendones tiene una zona de transición fibrocartilaginosa que se denominan fibras de Sharpe. Todo ello entra en la tuberosidad y si os fijáis
va desde aquí hasta aquí. Es una interfase entre colágeno del tendón y músculo y tejido muscular. ¿Cómo funciona y para qué sirve el manguito rotador? Bueno, realiza fundamentalmente el subescapular, es el músculo que está aquí, realiza la rotación interna. El infraespinoso y el redondo menor, como están aquí detrás, realizan la rotación externa. Pero todo el manguito unido, tanto lo de delante como lo de detrás, es lo que me permite elevar el brazo. Hay una palanca que me permite hacer así. También comprime la cabeza contra la fosa glenoidea porque un fulcro no funciona si no tiene un punto de apoyo, entonces necesito que se apoye para que pueda girar y provee el balance muscular al hombro, que depende del deltoides y del manguito. Cuando no hay manguito, solo funciona el deltoides y ahora veremos qué es lo que ocurre. Bueno, ¿cómo puede fallar el tendón? Puede fallar generalmente o por un trauma directo o por degeneración. Cuando es por trauma directo, la rotura casi siempre empieza en la zona más anterior. Por eso os he dicho que era importante estar familiarizado con el supraespinoso. Va progresando con lo que se denomina el fenómeno en cremallera, que básicamente es que se rompe un poquito pero acaba abriéndose y interrumpe la anatomía comprometiendo la vascularización y expone la rotura al fluido. ¿Por qué eso es importante? Porque dentro de la articulación hay líquido sinovial, por encima del tendón está una bursa, pero si ese líquido se pone entre el tendón y la zona donde debería repararse, hace que sea mucho más difícil que se repare. La teoría degenerativa, o sea, cuando el tendón se va degenerando, o sea, no se rompe por un golpe, sino que se degenera, como hemos visto antes en la patología de tendón, es un proceso degenerativo que ocurre por microtraumas, se produce sobrecarga. Muchas veces lo rompemos aquellos que infiltramos con corticoides dentro del tendón. Algo que os tiene que quedar muy claro es que los corticoides infiltrados dentro de un tejido como el tendón producen necrosis. Y eso es algo que está completamente contraindicado. Nadie debe infiltrar dentro de un tendón un corticoide. Y luego las tendinosis calcificantes, como ya habéis visto, a veces ocupan parte de la sustancia del tendón y hace que se rompa. Esta es una visión intraarticular y como veis se empieza a romper desde dentro en la parte más anterior. Bueno, la historia natural de la rotura. Generalmente empieza, como hemos visto, en la parte anterior y empieza en la zona más articular, aunque a veces se produce en la zona bursal. Habréis oído, y si no lo habéis oído lo oiréis, hablar del síndrome de impingement o síndrome subacromial. Síndrome de impingement es una teoría clásica que empezó con un señor que se llamaba Hawkins y Neer, pero realmente no está muy comprobado. Entonces, solamente aquellas pequeñas roturas que son en la cara bursal corresponden a ese síndrome de impingement, que básicamente es cuando yo elevo el brazo y lo subo, se choca contra el acromion, que es este hueso de aquí, y el tendón sufre. Pero eso ocurre muy pocas veces. Y eso tiene interés a la hora de operar, porque nosotros cuando operamos hacemos un gesto que se llama acromioplastia, que a veces hay que hacerlo y otras veces no es necesario. Roturas de espesor parcial, ¿qué quiere decir eso? Pues que se rompe solamente una parte, no el tendón completo. Curan nada más que un 10%. Crecen aproximadamente la mitad. Y solo un 25% progresan a espesor total. Es decir, que cuando yo veo a un paciente que tiene una rotura parcial, yo le tengo que explicar que en general va a mejorar de los síntomas, pero en general el tendón va a seguir rompiéndose. Y eso es algo que tiene que entender, porque si tiene una rotura parcial y yo le trato para quitarle el dolor, yo lo que hago es acelerar la transición a que se quede asintomático, pero no le voy a curar la progresión de su problema, ¿de acuerdo? ¿Y qué ocurre con las roturas de espesor completo? Pues que el 50% se hacen sintomáticas y el 40% crecen. Y una rotura de espesor completo, o sea, una rotura completa, ni cura ni decrece. Eso está demostrado. Así que esa es otra de las cosas que yo le tengo que explicar a un paciente. Cuando veo que tiene todo el tendón roto, le digo que la mitad de las veces le va a dejar de doler. Pero eso no quiere decir que se vaya a curar, quiere decir que no le va a doler. Tipos de rotura. Bueno, esto tiene más interés quirúrgico que otra cosa, así que básicamente vamos a quedarnos con los conceptos. Una rotura de espesor parcial en la cara bursal, en la cara donde está la bursa, ¿de acuerdo?
Generalmente, en la resonancia, este tipo de roturas no se ve bien a no ser que el radiólogo se haga una resonancia buena. Pero la forma más fácil de verlo, aunque no se haga una buena resonancia, es meterle contraste. Yo meto contraste, el líquido pasa a esa zona y hace que yo pueda verla. Esto es una rotura de espesor parcial en la cara bursal, ¿vale? Esta es la masa muscular del supraespinoso, este es el tendón y aquí empieza a romperse. Como veis, no hay flujo de líquido de dentro a fuera. Esto es toda la articulación y en este caso en concreto la cápsula se inserta muy abajo. Eso quiere decir que la cápsula de este paciente es muy grande. Seguramente ese paciente tiene un componente de inestabilidad. Roturas en el otro lado, en la cara articular, que son las que son más frecuentes. Esto es cómo se ven en un esquema de si yo estuviera haciendo una artroscopia y esto es cómo se ven en una resonancia. ¿Veis ahí el punto blanco? Bueno, estas son las más frecuentes y se denominan pasta, como acrónimo. Así que si alguna vez veis en un informe el paciente tiene una rotura pasta, lo que tiene es una rotura de la cara articular. Resonancia, sin contraste, con contraste. Como veis, hay una diferencia absoluta. Yo realmente, más que pedir resonancias con contraste, que solo las utilizo en casos muy concretos, porque es invasivo, y lo que hago es que hablo con los radiólogos y les doy el protocolo que yo utilizo para poder ver roturas. Pero cuando me llega una resonancia así, con un paciente que le duele el hombro, yo lo único que le digo es, digo, mire, a mí si me enseña esta resonancia es como pedirme que le diga el color de sus ojos y darme una foto en blanco y negro. No es posible. Así que es muy importante conocer bien los protocolos de resonancia y hacerlas adecuadamente. Bueno, roturas de espesor completo, ¿cómo son y cómo parecen? Bueno, el tendón está completamente roto, hay diferentes patrones, no tiene mucho interés en el mundo de la fisioterapia, pero para nosotros cada patrón tiene un tipo de reparación específico. Y como veis, el tendón del bíceps muchas veces se conserva, pero el tendón del manguito no. Y eso es lo que nos sirve de referencia. Hay diferentes tipos de roturas, como digo, que me permiten arreglarlas de una forma o de otra. Para que tengáis un poco de conocimiento sobre los términos, si tiene una forma de U, muchas veces lo que hacemos es, primero cerramos esta parte y luego una vez que la hemos cerrado le ponemos arcones para suturar. ¿Cómo se ve una convergencia de márgenes? Que es lo que se llama cuando unimos los dos lados por artroscopia. Así, yo entro con la cámara de frente, por aquí, y veo el bíceps a este lado, el infraespinoso a este, el supraespinoso a este, y los voy uniendo con una técnica quirúrgica y luego los traigo a su inserción. Los de en forma de L, bueno, pues se suturan directamente y generalmente lo que hago es que busco este vértice para poderlo colocar. Bueno, estos son más tipos de rotura. ¿A qué denominamos una rotura masiva? Una rotura masiva es aquella en la que intervienen al menos dos tendones, es decir, cuando se rompe casi todo. Y a una rotura masiva realmente yo la considero cuando además lleva incluido el subescapular. Y una rotura masiva retraída es cuando, aparte de haberse roto todo esto, esta es la espina de la escápula, el nivel del tendón va más allá de la atleta. Yo lo que les explico a los pacientes es que el tendón es como un muelle, primero se rompe, pero luego va progresando. Y al final, cuando está aquí y está pegado, es muy difícil y a veces imposible de reparar por la degeneración tisular. Aunque hay muchas técnicas quirúrgicas que nos permiten arreglarlo. Entre otras, cortamos el intervalo entre los dos y así yo puedo hacer que este venga, que este venga. Y luego los uno. Y estas son las roturas del subescapular. Si os fijáis, esto es una animación. Esta es la porción larga del bíceps, esto está localizado en el tendón del subescapular, aquí se rompe su parte proximal, aquí se rompe la parte proximal y media, y en la tipo 4 se rompe completamente y además se retrae. Entra justo por debajo del coracobraquial, que es este tendón de aquí, y yo, si tengo que operar este tipo de roturas, tengo que utilizar un abordaje artroscópico diferente. ¿Son frecuentes este tipo de patología dentro del mundo de la traumatología? Pues sí, muchos. Y además son muy frecuentes en mayores de 60 años. Si os fijáis, pacientes a los que se le hace una ecografía que no tienen ningún dolor, en un estudio en 400 pacientes, un cuarto de ellos tenía una rotura del manguito. Pacientes mayores generalmente tienen degeneración y eso hace que el tendón se rompa.
La incidencia aproximada es del 30%. O sea que si yo sé que un paciente que entra por mi consulta, que tiene más de 60 años, tiene un 25% de probabilidad de tener el tendón roto, lo cual no quiere decir que yo le tenga que operar, pero es algo que es importante conocer. ¿Qué pasa si un tendón que está roto no se repara? En el caso del hombro. Bueno, pues esta es la historia natural de una rotura inestable en el tiempo. Como veis, están completamente rotos todos los tendones, ¿de acuerdo? En todas las series, desde posterior hacia anterior. Esta es la masa muscular, pero aquí no hay tendón. Cuando volvemos a ver al paciente años después, lo que ocurre es que como ha perdido el techo, los tendones que producen el fulcro, el centrado de la cabeza y además la interfase entre el acromio y la cabeza progresa hacia arriba y acaba creando una nueva articulación con el acromio. Esto se denomina acromialización. Lo que ocurre es migración proximal de la cabeza y como el hombro es un fulcro y tiene que apoyarse, al final se acaba apoyando en el acromio y esto se denomina artrosis por artropatía de manguito y la técnica quirúrgica para esto no es la artroscopia. Aquí ya lo que hay que hacer es ponerle una prótesis al paciente. Y además una prótesis especial que se denominan prótesis invertidas. Con lo cual, pacientes en los que vemos esto con síntomas hay que explicarles que la progresión natural puede llegar a esto y esto son cosas que sí que tiene que entender el paciente para conocer el potencial daño que tiene. ¿Cómo debemos abordar un paciente con una lesión de hombro? Bueno, en la anamnesis, que es preguntarle al paciente qué es lo que tiene, hacer la historia clínica, para mí es muy importante el mecanismo. ¿Qué le ocurrió? ¿Ha sido traumático o degenerativo? Me importa porque el pronóstico es muy diferente. A mí una de las cosas que me parece más importante es hablar con el paciente expectativas. Ya hemos hablado antes de las ondas de choque, pero yo creo que en todo. Y el paciente tiene que saber cuál es la tasa de éxito de lo que se le va a realizar. Cuando una lesión es traumática, generalmente ocurre en gente joven que hace deporte, el pronóstico de éxito es muy alto, altísimo. Sin embargo, cuando es degenerativa, es que el tendón tiene mala calidad y además hay una serie de componentes a su alrededor que hacen que sea peor. Así que eso el paciente lo tiene que saber. La patología es aguda o crónica, porque puede haber sido traumática, pero el paciente viene a verme al año de haber ocurrido. Bueno, pues él tiene que saber que la tasa de éxito es menor que si se lo rompe y viene a verme a la semana. Tipo de dolor. Si el paciente tiene dolor nocturno, es que está en una fase de exacerbación, está en una fase aguda. Y eso ocurre mucho en la patología de Mann. Así que para mí es muy importante preguntarle al paciente si le duele por la noche, si el dolor le despierta por la noche. Porque eso me sirve tanto para información en ese momento como para saber si con el tratamiento que yo le he dado mejora o no mejora. ¿Vale? Generalmente empiezan a mejorar desde el dolor nocturno y luego ya empiezan a mejorar desde el... Y le pregunto siempre qué tratamientos ha hecho, porque tengo que saber con qué cuento en el arsenal terapéutico. Es importante saber si lo ha hecho adecuadamente o no, pero si lo ha hecho adecuadamente yo tengo que seguir dando pasos dentro del arsenal terapéutico. Y las infiltraciones, me interesa saber si se las han hecho porque me ayuda también como diagnóstico. Si le han infiltrado un anestésico y se le pasó el dolor, obviamente el dolor está en la zona donde le infiltraron. Si lo infiltro yo, con más razón, porque yo sé dónde infiltro, con lo cual me ayuda al diagnóstico. La exploración física. Yo intento hacer siempre todo sistemático y organizado para que no se me olvide. Aún así, se te acaban olvidando cosas, pero cuando te pones a escribir, como lo tienes organizado en la cabeza, te vuelves a levantar y terminas de explorar el paciente. Y yo siempre lo organizo igual. Balance articular, mido el balance articular del paciente, activo y pasivo, luego le mido la fuerza de los grupos musculares, luego toco con mi dedo las estructuras anatómicas para saber dónde yo creo que le duele, y luego ya utilizo signos específicos. Signos de provocación o signos de insuficiencia específica, que en inglés se llaman lag signs, y ahora luego veremos qué significa y para qué sirve. Y a veces me ayudo de una inyección diagnóstica con lidocaína para completar el diagnóstico. ¿Cómo medimos el balance articular? Lo podemos medir mirando al paciente de lado y esto hay gente que lo considera 180 grados, hay gente que considera que el balance articular del hombro son 160. Bueno, lo importante es que seáis consistentes con la medida que tengáis porque lo que os ayuda es para saber cómo evoluciona el dato. ¿De acuerdo? La rotación interna se puede medir o de lado y midiendo cuántos grados tiene así, o se mide según la localización de la mano, rotación interna.
Y esto nos permite saber si está en S1, en T7, en T12. Y además, este movimiento a mí me permite saber si el paciente tiene diskinesia escapular. Que no sé si sabéis en qué consiste, pero bueno, básicamente es que las escápulas que ayudan en la elevación del hombro, además se separan. Cuando se separan, eso se produce, es una diskinesia escapular y tiene mucha implicación en la patología. Y luego la rotación externa, que la hago de frente al paciente, mira, la elevación activa y elevación pasiva. Elevación pasiva es yo le subo el brazo al paciente. Elevación activa, el paciente sube el brazo solo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues si el paciente no puede levantar el brazo, pero yo se lo puedo levantar, quiere decir que ahí no hay ninguna restricción. Y que lo que no funciona son los elevadores dinámicos. O sea, que generalmente tiene patología del paciente. Pero si el paciente no puede levantar el brazo y cuando yo me acerco tampoco se lo puedo levantar, es porque hay una estructura rígida, una cicatriz, que no me permite hacerlo a mí tampoco. Y eso se denomina rigidez, y si es postquirúrgico se denomina artrofibrosis. Que es básicamente esto: un paciente que puede levantarse a sí mismo el brazo, pero que él solo no lo puede hacer, patología de Mann. ¿Cómo valoramos la rotación externa? Así. Pacientes que son muy elásticos, lo normal es, la rotación externa normal es alrededor de unos 45 grados. Puede llegar hasta 70. Pero pacientes que son muy elásticos llegan hasta 90 grados. Eso hace que su hombro esté en riesgo de luxación. Pero lo único que hay que hacer es informarle al paciente o verlo en la exploración. Como la charla no es de inestabilidad, toda esa parte de la exploración no la vamos a ver. Rotación interna, de estas dos maneras, como ya hemos visto. Este chico tiene un poco de diskinesia escapular, el de la foto. La fuerza, ¿cómo la medimos? El plano del supraespinoso. Si os acordáis, el tendón tiene una orientación diagonal. Entonces, yo lo que hago es elevo el brazo y lo pongo más o menos a unos 30 grados. Este es el plano que se denomina plano de la escápula o plano del supraespinoso. Con esto hago que el paciente haga fuerza. Generalmente es más valorable si el paciente tiene el dedo hacia abajo. Se llama empicado. Para hacer el infraespinoso, lo coloco en el plano del infraespinoso, si os acordáis el infraespinoso. Y pongo fuerza para resistir y valoro la fuerza. En el redondo menor se estudia en este plano, haciendo fuerza hacia atrás y oponiéndote. Y en subescapular, como tiene tres partes, se puede estudiar haciendo que el paciente se apriete aquí, aquí o aquí para valorar la parte superior, media o inferior de la inserción. Ahora veremos qué implicaciones tiene este tipo de exploración. Pero para mí esto es muy importante porque si el paciente tiene pérdida de fuerza puede ser por dos motivos. O porque le duele o porque su tendón no funciona. ¿Dónde está localizado el dolor? Pues yo generalmente por palpación voy buscando. Una cosa que es muy importante, que a mí me gusta mucho esta diapositiva, es que observéis cómo desde arriba la clavícula y el acromion se articulan, pero el 60% de la cabeza está anterior a ello. Entonces, cuando la exploración, uno tiene que ir a palpar primero el acromion y luego delante del acromion es donde está el hombro, donde está la articulación que tenemos que explorar, donde está el manguito, ¿de acuerdo? Entonces, esto no solo es importante para la exploración, sino también para aquellos que hacen infiltraciones. La inspección es muy importante, hay que valorar si tiene o no tiene atrofia de las diferentes partes de la musculatura. Esto es una atrofia de la fosa infraespinosa. Aquí es donde debería estar toda la masa del infraespinoso. Cuando eso está atrofiado, generalmente es o por desuso o porque el nervio que tiene que darle de comer al músculo no le está dando de comer al músculo. Los músculos crecen por la estimulación eléctrica de la placa motora. Y si eso no ocurre es que están denervados. Y el nervio que inerva el músculo infraespinoso y el supraespinoso es el supraescapular, que pasa por aquí delante, pasa justo medial a la coracoides y que cuando está atrapado lo podemos liberar también por artroscopio. Palpación, como os digo, hay que ir a tocar delante, ¿vale? Y hay que hacer que el hombro salga de debajo del acromion, porque en esta posición, primero el deltoides está contraído y yo no lo puedo tocar, y luego está justo debajo del acromion. Entonces yo saco el supraespinoso de debajo del acromion para poderlo palpar, como hacen aquí, ¿de acuerdo? Y luego otra cosa que se suele hacer es, una vez que ya tengo localizado dónde está tanto el supraespinoso como el bíceps, dependiendo de dónde coloco el dedo,
hacemos rotaciones pasivas para asegurarnos. Luego lo veremos en las prácticas si queréis para ver un poco cómo se puede hacer. Los signos específicos. Como os dije antes, si íbamos a hablar del impingement, básicamente es esto, y lo que hace es que esta parte del hueso choca contra esto que es el acromio, ¿de acuerdo? El troquíter choca contra el acromio. Y eso se supone que produce molestia, irritación. Era una teoría que antes estaba muy consolidada en la patología de hombro, pero cada vez menos. El caso es que al que le duele, y eso es de valorar. Pero desde mi punto de vista es más por dolor inflamatorio que por el propio medicamento. ¿Cuáles son los signos de insuficiencia específica? Bueno, si yo fijaros en el brazo izquierdo, yo al paciente, le llevo de forma activa el brazo en rotación externa. Y lo que hace que él lo pueda sujetar es que tenga fuerza del infraespinoso. Si cuando yo le suelto el brazo se le viene hacia adelante porque él no es capaz de sujetarlo, es que el infraespinoso no está funcionando. Así que un signo de insuficiencia, esto, si no lo puede hacer, o si este signo es positivo, el paciente tiene una rotura muy grande del tendón. Y generalmente está muy avanzado. Este signo es exactamente el mismo, pero para el redondo, no puede levantar el brazo. Se llama signo del que toca la trompeta, porque claro, cuando tocas la trompeta te tienes que poner así, y esto es una forma. Casi todos los signos tienen nombres añadidos que hacen que sean fáciles de recordar. El signo de Napoleón es básicamente al apretarnos, al hacer que el paciente se apriete el estómago, si tiene el subescapular funcionante, es capaz de hacerlo con los brazos separados. Entonces uno tiene que separarle el codo del cuerpo para que pueda apretar. Si no le funciona, al final lo que hace es que junta los brazos y tira hacia atrás, utiliza más el dorsal ancho. Eso es un signo positivo de insuficiencia del subescapular. Y el otro de insuficiencia del subescapular es que yo al paciente le separo activamente el brazo del cuerpo, o sea, hago esto, que lo mantiene el subescapular. Si el paciente no es capaz de sujetarlo y se le viene hacia el cuerpo, es que el subescapular no. Este hay que entrenarlo un poco con el brazo contrario porque hay muchos pacientes que no son capaces, pero por educación, no por insuficiencia del subescapular. Y esto es un signo de rotura masiva del subescapular. El paciente no tiene el restrictor dinámico pasivo y al final se le acaba yendo el brazo. O sea que hay que ver signos pasivos y signos activos de insuficiencia. La otra que utilizo en la exploración física muchas veces es una infiltración con lidocaína, que se llama test de NIR. ¿Cómo hago las infiltraciones? Bueno, hay muchos tipos de abordajes. Generalmente, si vas a ir al espacio subacromial, que es este de aquí, puedes ir o por detrás, o por el lado, o por delante. Y si vas a ir a la articulación, puedes ir, esto es pintado en la piel, la articulación glenohumeral y el espacio subacromial. Yo a los pacientes, para que lo entiendan, les digo que el hombro tiene dos pisos. El piso de arriba, que es el subacromial, y el piso de abajo, que es la articulación. Que para vosotros tienen patologías diferentes, explicaciones diferentes, abordajes diferentes, con lo cual es importante discriminar entre subacromial y intraarticular. Y una de las formas de hacerlo es con una infiltración. Si infiltras en el piso de arriba y se le pasa el dolor, las molestias son del piso de arriba. Si infiltras en el piso de abajo y se le pasa el dolor, pues las molestias vienen del piso de abajo. ¿De qué nos ayudamos? Pues de la resonancia. Ya hemos visto un poco la importancia de la resonancia. Cuando hay estudios que analizan cuál es su precisión, la precisión de la resonancia es una precisión muy alta, que en términos estadísticos se habla de sensibilidad, especificidad, etcétera. Pero lo importante es saber apuntar, porque podemos tener máquinas de mucha potencia, pero secuencias o cortes no adecuados. Así que lo importante es tener un buen protocolo. Este es el protocolo que yo utilizo porque es el que a mí me permite ver bien las lesiones de manguito, pero cada radiólogo, cada traumatólogo tiene un poco su opinión sobre cómo hacer esto. Estos son los planos que vemos en la resonancia. Plano coronal, o sea, de frente, que en realidad, si os fijáis en cómo se hace el corte, que es en el plano de la escápula, tenéis que recordar que las escápulas no están así, sino que están hacia adelante. Eso es importante para todo en el hombro, radiografías, resonancias, ecografías. Esto es como se ve de nuevo una rotura del tendón del supraespinoso pequeña, y esto es como se ve una rotura del tendón supraespinoso grande. Vemos un gap, que si uno no está muy entrenado, esto se le puede pasar desapercibido, pero cuando estás ya muy acostumbrado, es algo que no pasa desapercibido y además te ayuda.
Otra de las cosas que es importante son estos cortes en los que podemos apreciar la masa muscular de subescapular, supraespinoso e infraespinoso y valorar si tienen infiltración grasa. En este caso, el infraespinoso tiene el músculo infiltrado de grasa en un 25% aproximadamente y este tiene un 25% de infiltración de grasa y una atrofia muy grande. Eso quiere decir que las expectativas de curarse este paciente, aunque yo lo opere, son limitadas, porque yo le puedo poner el tendón en su sitio, pero su músculo no va a funcionar adecuadamente. La atrofia, o sea, que el músculo se haga pequeño, es reversible. Se trabaja con muchas técnicas de musculación. La infiltración grasa es un fenómeno degenerativo y muy difícil de revertir. Con lo cual, cuando hay infiltración grasa, generalmente asumimos que el paciente se va a quedar como está. Esto es una imagen sagital en la que podéis ver la musculatura normal sin estar infiltrada y aquí una atrofia completa grasa. Esto puede ser o por desuso o por una alteración del nervio supraescapular. Los cortes axiales son los que me permiten ver la articulación glenohumeral y el tendón del subescapular. Todo esto es un poco para que os vayáis acostumbrando a los diferentes cortes, porque ahora veremos que en ecografía, que es más difícil de explicar, pero que es mucho más dinámica y más entretenida, estos son los cortes que vamos a ver, ¿vale? Bueno, ¿cómo hago yo las ecografías y las infiltraciones? Esto me ayuda mucho a hacer diagnósticos, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces yo adelanto el diagnóstico antes de que el paciente se haga la resonancia y eso me permite ser dinámico en la exploración y en la clínica. ¿De qué puedo hacer ecografías? Pues de todos los espacios, del piso de arriba, del piso de abajo, de la puerta de delante y de la puerta de arriba, ¿vale? Son el bíceps, el espacio subcraneal, la función intraarticular y acromioclavicular. Y en todos ellos puedo hacer infiltraciones que me ayuden a diagnosticar. ¿Cómo hago la ecografía? Pues coloco el transductor para poder ver el subescapular. Lo mismo que la exploración, tiene que ser de forma serial, pero un poco para vosotros es simplemente que podemos utilizarlo, que se coloca en diferentes posturas. Con esto veo el subescapular y el bíceps, con esto veo el manguito, con esto veo la acromioclavicular. Y ahora vamos a ver la postura en la que yo me coloco para poder ver el manguito, siempre mirando a la imagen, en transversal y en longitudinal. Ahora veis que se parece un poco a la imagen de la resonancia. Ahora lo veremos un poco más allá. ¿Cómo hago las infiltraciones? Bueno, tristemente aquí no se ve muy bien, pero aquí hay dos agujas y aquí están pintados los portales. Los portales de artroscopia son los portales que me permiten acceder a la articulación. Si os fijáis, esta aguja del lado izquierdo está en el espacio subacromial y la que está más abajo está en intraarticular. ¿Cómo lo sé? Porque luego le metí una cámara y vi dónde estaban. Esto fue para un estudio que realizamos de precisión sobre cómo sabemos, sin ver con ecografía, si estamos o no estamos en el sitio. Y estas agujas son así de largas, que son abocar, y esta es una aguja verde que es más o menos así de larga. Generalmente, para poder llegar al manguito, como os hemos dicho, que está muy adelantado, hay que usar agujas muy largas. Y para poder llegar al bíceps o al manguito desde anterior, hay que usar agujas. Y esta es una aguja que va directamente a la articulación desde la parte anterior. ¿Cómo abordo el bíceps? Pues con el ecógrafo transversal lo que vemos es este circulito que es bíceps. Esto es una infiltración con corticoides. ¿Por qué es importante hacer las infiltraciones bajo control ecográfico? Pues porque al lado del bíceps hay una arteria. ¿La veis la tira ahí? Justo ahí hay una arteria. En este caso, sin ni siquiera utilizar el Power Doppler, puedo ver la arteria aquí y el tendón del bíceps aquí. Con lo cual, cualquiera que haga infiltraciones tiene que saber dónde infiltra, porque algunos anestésicos son cardiotóxicos. Si le metes anestésico a un paciente en el torrente sanguíneo, puede hacer que tenga una arritmia. Y eso no es deseable. Esto es una infiltración en transversal. Si veis cómo voy punteando con la aguja y me voy justo, aquí está la arteria, me voy justo al lado contrario. Como hemos hablado, está contraindicado infiltrar dentro del tendón. Así que la única manera que yo tengo de saber que no estoy dentro del tendón con un corticoide es hacer la ecografía. Si os fijáis, aquí de nuevo he entrado, estoy infiltrando líquido y fijaros que simplemente infiltrando líquido la arteria se desplaza. O sea,
sea que hay que tener mucho cuidado cuando se hacen infiltraciones a ciegas. ¿Cómo abordo el espacio subacromial? Pues, como hemos visto en la artroscopia, la forma más fácil es por delante con una aguja. Si voy a infiltrar sin poder ver con el ecógrafo, infiltro por detrás porque la piel es mucho menos dolorosa, pero utilizo una aguja. Si voy a infiltrar por delante, lo utilizo. Como veis, primero me coloco, intento apoyar los dedos con precisión y luego ya infiltro. Ahora vais a ver cómo se ve eso. Así es como se ve una aguja cuando yo utilizo el ecógrafo. Esto para vosotros es especialmente interesante porque los fisioterapeutas utilizan la ecografía. Desde mi punto de vista, cualquier profesional que se dedica al aparato locomotor debería, o por lo menos debería conocer la ecografía porque nos ayuda mucho, nos ayuda en el diagnóstico y nos ayuda a la precisión en la exploración. Ya veréis luego cuando hagamos las prácticas cómo eso es así. Esta es una infiltración de corticoide en el espacio subacromial. Este es el tendón del manguito, esto es lo que hemos visto antes que se llama flexing, con toda la cabeza del húmero, y este es el deltoide. Así yo estoy seguro de que estoy colocando la anestesia del corticoide en el espacio subacromial y no en ningún otro sitio. ¿Se puede infiltrar dentro de un tendón? Sí, pero no corticoides, se pueden infiltrar factores de crecimiento. Esto es con la aguja infiltrando una rotura parcial del tendón del supraespinoso. Este paciente es campeón del mundo de windsurf y sigue siéndolo, a pesar de nosotros. La articulación acromioclavicular se localiza un poquito más arriba. Esta articulación es especialmente difícil de abordar y yo recomiendo utilizar el ecógrafo porque es tan pequeña que uno no sabe ni siquiera si está en el sitio. Y aunque haya acertado en el sitio, es tan pequeña que es muy difícil saber si ha entrado o no ha entrado líquido. Ahora veréis cómo en ecografía yo localizo la articulación y ahora, incluso habiendo infiltrado, es especialmente difícil. Con lo cual, la única manera de saber que he depositado líquido es hacerlo. Sé que os parece un poco chino, pero in situ es mucho más fácil. Y el abordaje realmente es difícil, ¿eh? Esta es de las infiltraciones más difíciles. Esta es la rotura parcial que hemos visto antes. Esta es la infiltración. Este es un hematoma, porque el ecógrafo a mí me sirve mucho también para hacer diagnósticos de qué es lo que tiene el paciente. Es un paciente al que le hice una prótesis de hombro y que tenía una colección líquida. Y para nosotros es especialmente importante saber si un paciente se ha infectado, sobre todo con una prótesis. Bueno, al final lo que le sacamos es este coágulo que tenía, yo me quedé tranquilo, el paciente también, y pudimos seguir con su fisioterapia. Y me ayuda el ecógrafo, ¿por qué? Porque yo sé que estoy donde está la colección, y aunque no consiga sacarla del todo, por lo menos sé que estoy en el lugar. Si no puedo verlo con el ecógrafo y no sale líquido, me puedo frustrar pensando que no estoy haciendo bien, o puedo pensar que el paciente tiene algo que no tiene y me puede hacer tomar decisiones que no son. Por eso yo utilizo mucho el ecógrafo y me da mucha tranquilidad en el diagnóstico. ¿Para qué más sirve el ecógrafo? Pues para hacer anestesia. Este es el plexo interescalénico. Básicamente esta es la carótida. Y aquí está todo el plexo. Y me sirve, pues muchas veces los factores de crecimiento no se deben mezclar con anestésicos ni corticoides. Así que lo que hago es que les bloqueo a los pacientes de forma remota. Os fijáis que este es el plexo y aquí está entrando el líquido, está disecando el nódulo. Si os fijáis, eso que late en la carótida. Muy importante saber dónde están las estructuras para poder hacer infiltraciones. Por eso yo creo que es tan importante utilizar el ecógrafo. ¿Cómo se tratan? Bueno, pues a vosotros fundamentalmente os interesa el tratamiento conservador y la fisioterapia, pero os voy a enseñar unas cuantas imágenes de cirugía porque está bien conocer cómo se hace. Aquellos que os vayáis a dedicar a la fisioterapia postquirúrgica tenéis la obligación de conocer cuál es la técnica quirúrgica que utiliza el cirujano y trabajar en sintonía, porque tan importante es la cirugía como la fisioterapia después. Generalmente la fisioterapia tiene varias fases. La primera es la de ganar balance articular, la siguiente es la de ganar fuerza y la siguiente es la de adaptar al paciente
a las actividades de la vida diaria. Y esto es aplicable tanto para quirúrgicos como para no quirúrgicos. Pero en los pacientes quirúrgicos hay una serie de circunstancias que hacen especialmente importante que el fisioterapeuta esté en sintonía con el traumatólogo. Porque si no, los tendones se vuelven a romper y es mucho más difícil arreglarlo. Entonces las fases son las mismas. Al principio hacemos péndulo y balance articular pasivo, que es lo que es más importante. En la fase de fortalecimiento empezamos siempre con gomas elásticas, que son mucho menos agresivas para el tendón y los hombros lo toleran mucho mejor. Y ya finalmente hacemos que el paciente se reincorpore a su actividad digestiva. Y siempre incluimos un protocolo de propiocepción progresivo, porque la información propioceptiva es muy importante a la hora de readaptar al paciente a sus entornos. ¿Cuáles son los resultados del tratamiento conservador? En roturas, pues que los pacientes les ayudan mucho. Que ayuda menos a los pacientes que tienen debilidad muscular. Ya hemos visto por qué. Ahora que sabéis cómo se ve la resonancia, entendéis por qué si un paciente tiene atrofia es especialmente diferente. Y pacientes que tienen roturas de verdad, los podemos tratar, los podemos aliviar, pero no los vamos a mejorar completamente. ¿Cómo hacemos las artroscopias? Bueno, esto es todo el setup que utilizamos en quirófano. Estos son diferentes sistemas de reparación. Básicamente, como no podemos coser un tejido con otro, porque lo que hace el tendón es que se rompe de su inserción, lo que hacemos es que ponemos arpones y esos arpones nos permiten suturar el tendón y traerlo a su sitio. Esto es un arpón que tiene estas cuerdas las pasamos por el tendón y el tendón hace que luego se venga a su sitio. Así es como se ve un hombro sin tendón. Todo esto es el hueso y el fibrocartílago donde debería estar el tendón. ¿Qué es lo que hacemos? Lo limpiamos para poderlo suturar después. Esto es visto desde arriba. Quedaros con estas dos imágenes. Esta desde abajo y esta desde arriba. No se ve muy bien, yo creo que se estará más corto. Pero bueno, básicamente esto vais a ver cómo queda luego después la reparación. Lo que hacemos siempre es cruentamos la zona donde vamos a insertar, porque como en todo necesitamos sangre y la sangre es muy importante para la regeneración. Hacemos medidas para poder saber la tasa de éxito y el tipo de reparación que vamos a hacer. Muchas veces cruentamos el hueso de arriba, que es el acromion, para que sangre sobre el tendón, o lo que hacemos es quitar aquí generalmente hay un osteofito que se engancha con el tendón. Cruentamos la zona, colocamos el arpón, lo atornillamos, como veis salen unas cuerdecitas para poderlo suturar. Hay arpones que tienen varias cuerdas en uno solo, hay roturas que necesitan muchas suturas. Vamos haciendo dos tipos de hileras cuando consideramos que hay que hacer esa estructura, ese tipo de reparación. Y como os podéis imaginar, en un espacio tan pequeño, tantas cuerdas, y esto es técnicamente muy complejo. Pero cuando uno está entrenado y lo estructura bien, al final conseguimos anudar y reparar. Y si os acordáis, esto estaba vacío y ahora está relleno por tendón. Esta es la imagen desde arriba. Y tengo un vídeo de la cirugía, pero llevamos ya 40 minutos. Si queréis verlos, son 3 minutos. Bueno, básicamente esto es como hacemos una reparación. Siempre pintamos el hombro para podernos orientar cuando lo vayamos a hacer. Así es como entramos dentro de la articulación. Esto es un trocar que nos permite entrar con una cámara. Ya habéis visto cómo entramos con la cámara y esto es lo que vemos. Trabajamos a través de agujeros de unos 5 milímetros de diámetro. Hacemos la acromioplastia, que es quitar este osteofito que os he comentado para que no se enganche sobre el hueso, pero sobre todo para que llueva un poquito de sangre sobre la reparación. Esto es viéndolo desde detrás, aquí es viéndolo de lado. Este vídeo está hecho para cirujanos, para que sepan que es importante cambiar la óptica, cambiar la cámara de un sitio a otro, porque fíjate todo lo que nos hubiéramos dejado si nos hubiéramos cambiado la cámara. Siempre quitamos todo el tejido que está por encima de la rotura y hacemos el análisis de qué tipo de rotura tiene el paciente para saber cómo lo vamos a reparar. Limpiamos la zona, tiramos del tendón, veis que estoy tirando para poder saber cómo se repara y cómo se comporta, y luego
colocamos los arpones, ya habéis visto en la foto, ahí ya tiene una sutura colocada, elegimos los hilos que vamos a querer, si os fijáis son de diferentes colores para que yo sepa cuál coloco delante y cuál coloco detrás. Este es el aparato que me permite poder coser un tendón con un agujero de 5 milímetros. Como veis, lo que hace es que me permite pasar la sutura de abajo hasta arriba. Y una vez que recojo los hilos por esto que se llama cánula, a partir de ahí yo hago el nudo fuera y me meto hasta adentro. Por eso necesito un sistema que me permita empujarlo. Y así suturo. A distancia el tendón. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de cirugía? Chiquititos, la recuperación es total. Cuando utilizo una cámara que amplifica mucho, puedo ver muy bien todos los detalles. Y para roturas masivas, lo que estábamos comentando afuera, es la única manera de poderlo reparar. Si haces cirugía abierta, no llegas nunca hasta donde está la rotura. Así que si os acordáis, así es como se veía la rotura desde arriba y así es como se ve cuando está reparada. Ya acabamos. Esta es cómo se veía desde dentro y esto es todo el tendón viniendo a su inserción. Y bueno, esto es un vídeo de cómo reparamos el subescapular, pero veo que estáis un poco cansados. Dura otro minuto, ¿lo pongo o preferís? Bueno, si os acordáis, el músculo subescapular se puede ver desde dentro. Entonces, aquí estamos viendo desde dentro, aquí pasamos las suturas. Este tendón es más complejo de reparar, porque hay que pasar varias suturas y es un tendón muy gordo. Y además tengo que hacerlo hacia adentro. Pero bueno, así es como se repara. Y esto es como queda, con los nudos por fuera, y veis que el tendón está otra vez en su sitio. Bueno, así es como se repara una lesión desde dentro. Y así es como se repara una lesión desde fuera. Cuando la lesión es muy grande, hay que ver con la cámara desde fuera, ¿de acuerdo? Entonces, porque el tendón está roto y está migrado muy amplio. Esta es la arteria y este es el nervio axilar, ¿de acuerdo? Están muy cerca y esto son otras de las cosas de anatomía que uno tiene. Como estoy por fuera, veo mejor el arpón, paso las suturas igual que antes, pero desde fuera. Una vez que están pasadas todas las suturas, como veis hay un montón de suturas, hay un montón de sistemas, aquí uno tiene que ser muy organizado, pero al final, poquito a poco, vamos recogiendo cada una de ellas y hacemos lo mismo que antes. Anudamos, esto es desde delante, y así es como estaba antes, que no se veía el subescapular, y así es como está ahora. ¿Vale? No había, al final queda completamente reparado, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias.